We're watching a storm moving across really the eastern half of the lower 48 today. Algo ha sido desatado en Jerusalén, una tragedia sin precedentes ha caído sobre la ciudad santa, y el eco de este evento ha estremecido a las naciones. Isaías lo anunció, los profetas lo advirtieron, y hoy se ha cumplido una señal que pocos se atreven a ignorar. No se trata de política ni de casualidades, esto va mucho más allá. Lo que veremos hoy podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo profético. Está cerca el final. Usted decidirá después de ver lo que acaba de ocurrir. Millares lo han experimentado, lo han intuido antes incluso de poder comprenderlo. Y los sabios, individuos que han invertido décadas enteras descifrando las palabras milenarias de los visionarios, muestran una conmoción que raramente había presenciado. Aseguran que existieron señales discretas, habitualmente ignoradas, de que semejante oscuridad descendería algún día previo a la revelación de acontecimientos mayores. Y en este momento, por vez primera en toda una generación, auténticamente por primera ocasión en el recuerdo de casi todos quienes transitan por las vías de esta metrópoli consagrada, esa oscuridad ha adoptado una configuración que nadie anticipó. No manifestada de manera evidente, pero indiscutiblemente ahí. Algo en el propio territorio expresó su lamento, y quienes permanecieron allí comprenden que no fue un instante común. Y mientras las agencias noticiosas internacionales apenas prestaron atención, mientras el planeta proseguía con su estruendo y dispersión característicos, personas sobre el piso sintieron la vibración de algo milenario emergiendo nuevamente. Lo percibieron. Algunos lograron capturar fotografías difusas. Otros simplemente permanecieron paralizados, sin capacidad para articular palabra. Y cuando finalmente comprendas lo que verdaderamente tuvo lugar, cuando observes cuán hondamente resuena con las alertas entretejidas a lo largo de los textos sagrados, jamás contemplarás esta ciudad de la misma forma. Porque bajo la fachada de esta catástrofe existe un comunicado, una convocatoria, un indicador de que el reloj avanza con mayor velocidad de lo que la inmensa mayoría estamos dispuestos a reconocer. Aquí, considerando los sucesos recientes, resulta imperativo detenernos. Porque lo que únicamente la lógica insinúa, y lo que los escritos sagrados confirman ha sido ahora reflejado mediante una señal preocupante en la propia ciudad santa. Aquella catástrofe vertiginosa, imprevista, arrasadora, no constituyó simplemente una irregularidad climática. Representó un aviso de que incluso la metrópoli seleccionada para portar el nombre celestial no está exonerada de las vibraciones de la advertencia divina. Esta ciudad, el mismo terreno donde se instalará eventualmente el Tribunal Supremo, ha experimentado una vez más la carga de la precaución celestial. El planeta observó con estupefacción. No obstante, escasos comprendieron el comunicado más hondo. Si el veredicto se inicia en algún sitio, se inicia en el epicentro. Porque la raza humana no se evaporará previo a ese momento. Una generación con vida continuará transitando sobre el planeta. Muchedumbres que no perecerán como las demás, sino que experimentarán una metamorfosis en un fragmento de segundo, en el pestañeo de un ojo. Y absolutamente todos los que reposan en el polvo resurgirán bajo el mandato del Creador. Fragmentos esparcidos desde cada extremo del orbe retornarán a su configuración correcta con una única expresión del Omnipotente. La congregación trascenderá toda comprensión.
el primer hombre y toda su progenie, aquellos que existieron antes del diluvio, los ancestros fundacionales, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los visionarios y mensajeros celestiales, monarcas y ciudadanos comunes, los instruidos y los sin educación, guías espirituales y sus comunidades, progenitores y descendientes, autoridades y subordinados. Cada espíritu de cada período comparecerá ante el Tribunal Supremo, ni una sola ausencia. Y dentro de esa multitud incalculable, aquellos provenientes de esta ciudad, la metrópoli que ha degustado tanto el esplendor como la agonía, que ha contemplado tanto el compromiso como la insurrección, que recién ha atravesado una catástrofe saturada de resonancias proféticas, permanecerán en una posición de trascendencia profunda. Así que inhala profundamente, estabiliza tu centro, porque lo que estoy por revelar podría revolucionar absolutamente todo lo que considerabas comprender respecto a los indicadores de estos tiempos. Permíteme iniciar transportándote no hacia un jueves convencional, sino hacia un amanecer en la Ciudad Santa hace escasamente 14 días. Un amanecer que se deslizó más allá de la percepción mundial, prácticamente como si la urbe misma intentara resguardar su aflicción. El astro solar ascendió delicadamente sobre las elevaciones que circundan la metrópoli davídica, proyectando ese brillo tenue y reconocible que ha recibido a incontables generaciones. Pero bajo esa luminosidad apacible, algo se percibía alterado. Como expresaron los visionarios de la antigüedad, el planeta se estremece ante la presencia divina. Y ese estremecimiento parecía flotar en la atmósfera mucho antes de que cualquiera entendiera la razón. Los vendedores en las arterias posteriores cercanas a la vía Jaffa estaban elevando sus cierres metálicos, anticipando únicamente el ajetreo característico. La fragancia del pan recién horneado flotaba desde modestas panaderías de tradición familiar. Los alumnos se apresuraban a través de las sendas empedradas del sector hebreo, portando sus volúmenes, sus carcajadas reverberando contra murallas milenarias. Los visitantes espirituales se desplazaban por la explanada próxima a los escalones meridionales, murmurando plegarias entre disparos fotográficos. Todo aparentaba normalidad, incluso una belleza silenciosa. Sin embargo, existía una densidad instalándose sobre la metrópoli, como la calma que precede a una tempestad que nadie observa gestándose. Próximo al muro occidental, donde bloques pétreos más antiguos que civilizaciones enteras parecen vibrar con remembranzas, varones y féminas presionaban sus súplicas en las fisuras como tradicionalmente lo habían ejecutado. Pero diversos adoradores posteriormente relataron que percibieron el piso exhalar bajo sus extremidades solo durante un instante, no de manera violenta, más bien como si el territorio estuviera expresando un gemido. Como redactó el apóstol en una ocasión, la creación completa suspira y aguarda. En ese instante lo minimizaron. Después de todo, esta ciudad ha contemplado más años de los que desea enumerar, pero aproximadamente al promediar la mañana, sin preaviso alguno, todo se transformó. Los individuos comenzaron a aminorar su paso, posteriormente se detuvieron completamente. Varios dirigieron su mirada hacia la línea del horizonte desconcertados. Otros se protegieron la vista del resplandor solar, intuyendo, aunque todavía sin visualizar, que algo se agitaba donde las elevaciones descendían hacia las depresiones. Los mercaderes emergieron desde detrás de sus exhibidores. Los devotos abandonaron sus textos de oración a mitad de recitación. Los conductores de taxi frenaron abruptamente en plena calle del Rey Jorge, provocando que la circulación vehicular se congestionara al instante. Y entonces empezaron los murmullos. Voces perplejas, extremidades alzadas,
Una percepción que se expandía de que algo se desarrollaba más allá de toda explicación convencional, sin resplandores deslumbrantes, sin manifestaciones teatrales en la bóveda celeste, pero sí un peso, una presencia, una inquietud consagrada, como cuando los escribas ancestrales hablaron del paso divino, no en la conflagración o el vendaval, sino en el murmullo estremecido que sucede posteriormente. Las expresiones faciales transitaron de la curiosidad hacia la veneración, de la perplejidad hacia ese despertar profundo del ser, ese pavor que te hace recordar cuán insignificante eres ante los desplazamientos del Todopoderoso. Y nadie comprendía todavía que esto constituía únicamente el principio del sufrimiento que próximamente arremetería contra la ciudad. Entonces, ¿qué estaban contemplando? No se trataba meramente de una configuración nubosa, atípica, flotando sobre la metrópoli. No. Lo que inicialmente capturó la atención de las personas en la bóveda celeste aquella mañana fue únicamente un preludio tenue, un contexto sutil y perturbador para algo infinitamente más arrasador. El diseño mismo resplandecía sobre la ciudad antigua como un velo, fino y extrañamente equilibrado, el tipo de configuración que provoca que incluso los especialistas en clima murmuren para sus adentros. Pero esa formación nubosa, fuera lo que fuese, se transformó en nada más que un marco inquietante alrededor del auténtico pánico que impactó. Una embestida súbita y feroz de líquido, cortando directamente a través del núcleo de la ciudad, bramando, donde únicamente instantes previos las rocas habían permanecido completamente áridas. El aguacero torrencial jamás llegó. Ni tormenta, ni siquiera una precipitación leve. La metrópoli había permanecido clara durante jornadas, los cielos tranquilos, la atmósfera templada. Sin embargo, desde la nada absoluta, una avalancha atravesó el valle encaminándose hacia la elevación del santuario. Los observadores relatan que el sonido inicial fue como un lamento surgiendo desde las entrañas terrestres, no desde la bóveda, como si el planeta mismo expulsara un veredicto. Y cuando las corrientes se precipitaron, ejecutaron lo inimaginable. Arrasaron directamente a través de los vestigios del emplazamiento del santuario salomónico, despojando el altar reconstruido que había permanecido allí para preparativos ceremoniales. Maestros religiosos ancianos, individuos de 80 y 90 años que habían experimentado conflictos bélicos, insurrecciones, perfidias políticas, colapsaron en las vías públicas, lamentándose como si los bloques pétreos mismos estuvieran sollozando. Susurraban las expresiones ancestrales. Cuando el Eterno se eleva en su furia, las elevaciones montañosas se licuan como sustancia cerosa. Y eso es precisamente como describieron el instante, como si algo consagrado se hubiera fundido ante su percepción visual. Y antes de que cualquiera fantasee que esto constituyó una interpretación errónea o frenesí colectivo, algo semejante a percibir configuraciones en las nubes o simbolismos en las penumbras, comprende esto. Absolutamente nada respecto al suceso encaja en clasificaciones naturales. La inundación no fue nutrida por precipitación, no provino de un depósito desbordado. Los expertos en geología que se apresuraron a examinar las secuelas permanecieron atónitos, insistiendo en que no existe fuente conocida capaz de generar semejante oleada concentrada a esa elevación específica. Simultáneamente, la configuración nubosa en la altura permaneció extrañamente inmóvil, prácticamente como un observador silente suspendido sobre los bloques destrozados. La configuración mantuvo su ubicación durante más de 40 minutos. Fotógrafos profesionales la documentaron desde techos, balconadas y posiciones de vigilancia. El material audiovisual de resolución elevada muestra el diseño inmutable, mientras que las corrientes de viento a esa altitud
deberían haberlo fragmentado en segundos. Los especialistas climatológicos israelíes revisaron las condiciones atmosféricas de esa hora y reconocieron con reticencia que ningún dato respaldaba semejante configuración, mucho menos su estabilidad contraria a la naturaleza. Pero todo esto, la formación nubosa, la embestida, el cronometraje imposible, se transformó en secundario frente a lo que auténticamente sacudió al universo religioso hasta su médula. La conmoción se propagó por lugares de oración, instituciones de estudio sagrado y hogares con la velocidad de un incendio devastador. La interrogante susurrada desde el maestro religioso hacia el aprendiz, desde la progenitora hacia el vástago, era elemental. ¿Por qué esta jornada? ¿Por qué en este instante? Porque no se trataba de cualquier amanecer. Esto aconteció el día 23 del mes de Elul, una jornada entretejida con notas lúgubres en la cronología hebrea. Un periodo tradicionalmente vinculado con el arrepentimiento y la búsqueda celestial, como expresan los escritos sagrados. En las jornadas, cuando el Eterno se aproxima, los fundamentos se estremecen, y numerosos creen que eso es precisamente lo que aconteció. Y el cronometraje se torna incluso más escalofriante cuando consideramos los acontecimientos que se desarrollan en el panorama político y espiritual de la nación. El territorio apenas había emergido de negociaciones pacíficas tensas. El líder gubernamental, a pesar de intimidaciones y turbulencia política, estaba preparando otro desplazamiento controvertido hacia la metrópoli neoyorquina. Y apenas semanas previas, el impulso renovado para ejecutar el ceremonial con el bovino bermejo, una maniobra que innumerables alrededor del orbe denunciaron como inadecuada, había generado conversación internacional respecto al tercer santuario. El territorio ya vibraba con tensión. Fue en ese momento exacto de equilibrio delicado que arribaron las corrientes acuáticas. Los maestros religiosos que han invertido décadas estudiando los tiempos designados por el Omnipotente expresan que esto no constituye casualidad. Conversan en tonos susurrados respecto a ciclos proféticos, respecto a la intervención celestial moviéndose en los compases de la historia, respecto a alertas que no arriban con instrumentos de viento, sino con planeta tembloroso y líquidos imparables. Un observador juvenil próximo a la elevación del santuario expresó: se experimentó como si el Eterno mismo nos hubiera rozado al transitar. Otro, un comerciante en el sector islámico, juró que percibió un sonido semejante a rocas sollozando, e innumerables adicionales, desde efectivos militares hasta visitantes foráneos, reportan la misma percepción. Un pavor consagrado instalándose sobre la metrópoli. Cualquier cosa que haya acontecido aquella mañana en la Ciudad Santa no fue fortuito, no fue natural. Y para los individuos que permanecieron allí, empapados y conmocionados, se experimentó como un capítulo profético girando su propia página. Y el visionario tenía la razón. Esta avalancha líquida no constituye el núcleo, es la envoltura. Recubre una de las profecías más aterradoras de los textos sagrados que se está materializando gradualmente en la ciudad consagrada. Existe una profecía en las Escrituras tan severa, tan intrincadamente estratificada, tan humanamente imposible de manufacturar, que durante generaciones los eruditos murmuraban respecto a ella en lugar de proclamarla. Algunos insistían en que debía ser metafórica. Otros advirtieron que si alguna vez se materializara literalmente, marcaría una inflexión en la historia de la cual el planeta no podría simplemente recuperarse. Y ahora, tras lo que recién ha estremecido la Ciudad Santa, esa profecía anteriormente latente ya no reposa durmiendo en las páginas de un manuscrito milenario. Los sabios hebreos, que invirtieron toda su existencia estudiando textos consagrados, ahora descifran esas líneas con extremidades temblorosas.
Los teólogos del cristianismo, que en ocasiones debatieron su significación en serenidad académica, ahora reconocen silenciosamente, con reticencia, que algo largamente sellado ha iniciado su despertar. Durante 2 milenios, esta profecía yació como una brasa sepultada bajo el suelo temporal, aguardando el instante exacto cuando la cronología, las maniobras políticas y el clima espiritual se alinearan. Y posterior a la calamidad reciente que desgarró la Ciudad Santa, posterior a la inundación que arribó sin tormenta y sin alerta previa, esa brasa se ha inflamado. Porque ahora, en este preciso instante, algo ha acontecido en esta ciudad que ha extraído esta profecía desde la abstracción y la ha transportado al universo de roca, líquido y planeta estremecido. La angustia reciente de la metrópoli no constituye meramente un desastre. Es un velo, una superficie. Bajo ella algo más ancestral e infinitamente más trascendental se está desplazando. Incluso aquellos que intentan explicar absolutamente todo mediante la naturaleza o la casualidad, se están quedando sin vocabulario. Existe un diseño excesivamente exacto, un cronometraje excesivamente preciso, una carga excesivamente pesada para desestimar. Y aquí se encuentra la porción que silencia incluso a las voces más intrépidas. Una de las profecías más aterradoras de la totalidad de los textos sagrados ahora está siendo descifrada por innumerables, no como una metáfora remota, sino como una realidad presente desarrollándose en el núcleo mismo de la Ciudad Santa. Una vez que comprendas lo que esa profecía implica, una vez que captes sus estratos y la secuencia que pone en movimiento, experimentarás algo instalarse sobre tu espíritu, una certeza gélida de que la línea del horizonte ha mutado. Pero previo a tocar las expresiones exactas, necesitas posicionarte dentro del universo del visionario que primero las contempló. Sin eso, la magnitud de lo que está aconteciendo permanecerá camuflada. Hace aproximadamente 2600 años, durante el dominio del Imperio Babilónico, el profeta Ezequiel, sacerdote, desterrado, testigo de la aniquilación de la Ciudad Santa, fue transportado hacia visiones tan abrumadoras que batalló por hallar lenguaje terrestre para ellas. Contempló círculos dentro de círculos, rotando como conflagración viviente. Contempló entidades celestiales cuyos rostros observaban en 4 direcciones simultáneamente. Contempló esplendor y veredicto, entretejidos como tempestad y llamarada. Pero entre todas las visiones que el Omnipotente le otorgó, entre todas las alertas y revelaciones que documentó junto a las corrientes babilónicas, una se distingue: aterradora, imposible de manufacturar y excesivamente específica para ser descartada como mera composición poética. Ezequiel 37, la profecía del Valle de los Huesos Áridos. Lo que innumerables tratan como una metáfora de aliento, constituye de hecho un mapa profético de restauración, corporal, nacional, espiritual, una secuencia de acontecimientos que, según el texto, debe desplegarse previo al retorno del Mesías. Y cuando retrocedes y observas lo que recién se ha desplegado en la Ciudad Santa, las corrientes acuáticas precipitándose súbitamente, las rocas milenarias estremecidas, los altares simbólicos arrastrados, la metrópoli atrapada entre tensión política y preparación consagrada, algo anteriormente teórico inicia a adoptar configuración. El visionario lo describió de esta manera, sus expresiones entretejidas con pánico y esperanza. La extremidad del Eterno descendió sobre mí y me colocó en medio de un valle repleto de huesos. La aridez de esos huesos no era meramente corporal. Constituía un símbolo de un pueblo cortado, un territorio aguardando, una promesa suspendida.
y posteriormente el mandato imposible. Profetiza hacia estos huesos, expresa hacia ellos. Escuchen la expresión del Eterno. Provocaré que el aliento penetre en ustedes y existirán. Un desplazamiento, un traqueteo, una secuencia puesta en marcha mucho previo a que cualquiera de nosotros inhalara. Y mientras la ciudad santa ahora se tambalea por una conmoción que nadie puede explicar completamente, mientras líquido, roca y escritura convergen de una manera que se experimenta prácticamente guionizada, la interrogante ante nosotros no es si algo ancestral ha despertado, sino si estamos preparados para lo que ese despertar significa. Ahora efectúa una pausa durante un instante y observa más hondamente bajo lo que recién se ha desplegado en la ciudad santa. La inundación puede constituir el encabezado, la porción que todos pueden visualizar, la porción que las cámaras capturaron, pero constituye únicamente la perturbación superficial. Lo que auténticamente importa es lo que yace debajo. El temblor silencioso en el panorama espiritual, el cambio oculto que escasos disciernen. El visionario fue confrontado inicialmente con lo que aparentaba ser una escena elemental, un valle repleto de huesos áridos. Pero ese valle, como la ciudad santa en la actualidad, contenía un estrato de significación infinitamente más ominoso de lo que los ojos podían captar. Los huesos eran incontables, esparcidos, despojados de absolutamente todo rastro de existencia. Nada permanecía excepto el residuo de un veredicto olvidado hace mucho. Constituían la señal visible de algo invisible, una nación espiritualmente vaciada, cronología comprimida en polvo. Y cuando el Creador interrogó al visionario, ¿pueden estos huesos existir? La interrogante no versaba meramente respecto a huesos. Versaba respecto a lo que acontece cuando un territorio alcanza el punto donde absolutamente toda lógica humana expresa que nada puede ser restaurado desde esto. Versaba respecto a la crisis oculta bajo las ruinas visibles. Entonces, cuando el profeta profetizó y los huesos iniciaron a traquetear, cuando tendones se formaron y carne retornó, no constituyó únicamente resurrección, constituyó revelación, un desvelamiento divino de que el auténtico peligro jamás había sido el valle mismo, sino la muerte espiritual que se había infiltrado silenciosamente en la casa de Israel a través de siglos de dispersión, persecución y desesperanza. De esa misma forma, en la actualidad, las corrientes desbordadas en la ciudad santa no constituyen el núcleo de la narrativa. Son el estruendo, el traqueteo en la superficie. Lo que yace bajo el movimiento más profundo es la sacudida espiritual emergiendo ahora tras generaciones de silencio. El valle oculto bajo la nación se está despertando nuevamente. Y exactamente como en la visión del profeta, las señales físicas son únicamente el primer acto. El punto de inflexión auténtico es el aliento, el viento espiritual que el Creador prometió, retornaría a su pueblo. Esa es la porción que los eruditos observan con estremecimiento hoy, porque cuando señales irrumpen en el reino natural, frecuentemente son únicamente el telón, elevándose sobre algo infinitamente más trascendental. En otras palabras, la inundación es meramente el inicio. El valle debajo está despertando, y lo que emerge de ese valle decidirá el futuro de la ciudad santa de maneras infinitamente más pesadas que el líquido jamás podría. Permite que eso penetre por un instante. La inundación que arrasó a través de la ciudad santa pudo haber aparentado ser el titular, pero cualquiera con discernimiento espiritual comprende que fue únicamente la superficie, únicamente el temblor visible de algo infinitamente más profundo, infinitamente más antiguo e infinitamente más perturbador. Porque bajo las corrientes ascendentes yace una metrópoli batallando con fracturas que ninguna cámara puede capturar,
tensiones entre facciones religiosas alcanzando niveles no vistos en décadas, enfrentamientos violentos en la ciudad antigua apenas semanas atrás, protestas masivas estallando sobre reformas judiciales que han dividido la nación por la mitad. Olas de inmigración y emigración reconfigurando barrios de la noche a la mañana. Una sociedad externamente robusta, pero internamente temblorosa. Este es el terreno desde el cual los detonantes proféticos nacen. Y en medio de esta turbulencia, algo está aconteciendo que desafía toda explicación natural. En 1948, cuando la nación resurgió desde las cenizas de la cronología, existían únicamente aproximadamente 4.000 judíos mesiánicos sobre la tierra, una cifra tan minúscula que apenas registraba. Pero en la actualidad, posterior a 77 años turbulentos marcados por conflictos bélicos, convulsiones políticas, ataques terroristas y ahora incluso inundaciones catastróficas, más de 500.000 residen únicamente en la nación. Eso no constituye una tendencia sociológica. Eso no es el producto de alcance ingenioso. Eso es el aliento divino agitándose bajo las líneas de fractura de una nación estremecida. Colocaré mi espíritu dentro de ustedes y existirán. Y este movimiento no está desacelerando, está acelerando con una fuerza que refleja la inestabilidad circundante. Durante los últimos 5 años, mientras la Ciudad Santa enfrentaba divisiones internas crecientes, incertidumbre económica y presión global incrementada, el despertar espiritual se intensificó. Jóvenes israelíes, numerosos provenientes de contextos ortodoxos estrictos, están experimentando visiones oníricas y revelaciones. Efectivos militares en servicio activo están formando grupos bíblicos clandestinos y en habitaciones privadas a través de la metrópoli, maestros religiosos están silenciosamente abriendo el Nuevo Testamento, trazando conexiones que ya no pueden desestimar. Y ahora, precisamente en la sombra de inundaciones y temblores políticos, algo sin precedentes está tomando configuración. Diversas de las congregaciones mesiánicas más grandes de la Ciudad Santa han anunciado una conferencia profética para enero del año 2026, anticipando más de 100.000 creyentes. Imagina eso. 100.000 hijos e hijas de Abraham congregándose en la metrópoli misma que hoy se experimenta estremecida a todos los niveles, elevando una voz y un nombre: Yeshua, el Mesías. Una generación previa, semejante escena habría sido descartada como fantasía. Pero el suelo bajo la Ciudad Santa está mutando físicamente, políticamente, espiritualmente. La inundación fue únicamente la superficie. El movimiento más profundo está aconteciendo dentro del alma de la nación. Y proféticamente, esto significa una cosa: estamos aproximándonos al umbral final previo al retorno del Mesías, porque el Maestro vinculó su retorno no a señales en los cielos, no a conflictos bélicos globales, sino a que la nación lo reconociera. No me contemplarán nuevamente hasta que expresen: bendito el que arriba en el nombre del Eterno. El apóstol reflejó este misterio en Romanos 11. El endurecimiento de la nación duraría únicamente por una temporada hasta la plenitud designada. Posteriormente el velo se elevaría y toda la nación será rescatada. No cada individuo, sino la nación como totalidad despertando. Y ahora lo contemplamos. El endurecimiento se está debilitando. Los huesos se unieron en 1948. Pero hoy, en medio de inundaciones, agitación y presión global, el aliento está penetrando. La existencia espiritual está retornando. Y cuando la Ciudad Santa, temblorosa, estremecida, desesperada, finalmente clame: Baruch Abab Shem Adonai, el libertador descenderá desde Sión. Pero previo a avanzar más adelante, efectúa una pausa conmigo solo por un instante.
porque lo que recién presenciamos en la Ciudad Santa, la inundación súbita que arrasó a través de los distritos inferiores, fue únicamente la superficie. Un síntoma, no la enfermedad. Un temblor encima de algo infinitamente más profundo, infinitamente más oscuro, fermentando bajo la calma frágil de la metrópoli. Sí, el líquido retrocedió, pero la inundación auténtica que amenaza la Ciudad Santa en este momento no está manufacturada de precipitación. Está manufacturada de fractura moral, agitación política y un vacío espiritual sin precedentes. Únicamente en los últimos meses, la metrópoli ha sido estremecida por olas de protestas internas, escaladas a lo largo de las fronteras, tensiones religiosas explotando en emplazamientos sagrados y una oleada de división societal que los periódicos silenciosamente denominan la fisura más profunda en décadas. Las arterias pueden haberse secado, pero las grietas únicamente se han ensanchado. Entonces, cuando te solicito ahora que presiones el botón de me gusta, comprende esto. No es por vanidad, no por cifras, es porque el comunicado que estamos desplegando toca las líneas de fractura mismas de en qué se está convirtiendo la Ciudad Santa. Y los individuos necesitan escucharlo previo a la próxima ola, cualquier forma que adopte, se desate. Este instante no es fortuito. Está vinculado a algo ancestral, profético y urgente. Millones todavía permanecen espiritualmente dormidos, inconscientes de que las señales apuntando hacia el retorno del Mesías ya no son abstracciones remotas, están irrumpiendo en los encabezados. Cuando presionas me gusta, ayudas a despertar corazones que no tienen idea de cuán próximos estamos a la hora sobre la cual las Escrituras han advertido. Entonces, ejecútalo ahora y continuemos, porque las señales superficiales son únicamente el principio. Ezequiel 37 no concluye en el versículo 14. Existe más para relatar, y mientras más escuches, menos podrás tratar estos instantes como casualidad. En las jornadas posteriores a esa marca celestial extraña, una cosa diferente, infinitamente más sombría, arribó a la Ciudad Santa. Una embestida súbita de líquido que desgarró a través del núcleo de la ciudad antigua como una acusación. Lo que inició como un murmullo bajo en las arterias, un rugido distante, una inclinación extraña del aire, se transformó en una corriente hinchada, imparable, que arrasó callejones, puestos y escalones pétreos hacia un único río afligido. Y quizás lo que torna esto incluso más inquietante es dónde aconteció. Esta es una metrópoli que ha sido aniquilada 2 veces, asediada más de 20 ocasiones y estremecida por imperio tras imperio, Babilonia, Roma, otomano, británico. Sin embargo, siempre ha logrado elevarse desde el polvo. Pero esto se experimentó diferente. Los observadores todavía no pueden conversar respecto a ello sin que sus voces se quiebren. Numerosos hablan de contemplar las corrientes, agarrar la metrópoli como si algo ancestral se hubiera agitado, celoso de lo que había sido construido allí. Te conduciré a través de lo que los individuos me relataron, porque su testimonio constituye la médula de este relato. Un vendedor anciano desde Mahane Yehuda, cuya familia ha permanecido en esa esquina durante 3 generaciones, una familia cuya narrativa se remonta a las jornadas posteriores al renacimiento de la nación en 1948, me expresó a través de lágrimas. El mercado estaba árido aquella mañana. El suelo estaba agrietado como un volumen antiguo. Y posteriormente, el universo simplemente se transformó en líquido moviéndose. Un progenitor joven que condujo a sus vástagos hacia arriba a través de los carriles estrechos, recuerda la vía pandeándose bajo una marea empapada que provino de ninguna parte,
portando consigo las piezas de altar y el tipo de reliquias que los individuos pensaban únicamente pertenecían a la memoria. Estas no son las expresiones de alarmistas. Son ofrecidas en el silencio de individuos que han contemplado su metrópoli transformada en un instante. Para comprender por qué esto es devastador, debes observar el patrón. La ciudad santa siempre ha existido al borde de puntos de inflexión, ya sea en 1967, cuando en 6 jornadas súbitas la metrópoli fue reunificada, o en las décadas largas desde entonces, cuando cualquier chispa singular en la elevación del santuario podría sacudir el Medio Oriente completo. Durante semanas, el territorio había estado inusualmente reseco. Ninguna tormenta magna había sido pronosticada, ninguna precipitación duradera documentada. Posteriormente, como si algún umbral fuera cruzado, los cielos liberaron una hinchazón concentrada furiosa que corrió descendiendo las pendientes y a través del drenaje ancestral, impactando la elevación del santuario con fuerza asombrosa. El torrente alcanzó lugares que los individuos creían intocables, donde roca ha permanecido durante milenios, donde altares y plataformas han sido reverentemente cuidados o meramente recordados. El líquido corrió como para borrar y juzgar. Algunos observadores reclaman que la corriente despojó un altar modesto, instalado por aquellos preparando el camino. Una cosa destinada a ser simbólica, ahora transportada como madera flotante. Expresan que apareció para todo el universo como el núcleo mismo de la metrópoli siendo lavado. Escucha la manera en que los vecinos lo describieron. No fue precipitación como conocemos la precipitación. Un maestro religioso me expresó que fue furia manufacturada líquida. Otro anciano entrelazó sus extremidades y citó una frase que flotó en el aire entre nosotros, no leída desde un volumen, sino entretejida en su discurso. Las elevaciones que sostienen nuestras plegarias no son hierro. La voz del Eterno puede manufacturar un camino donde no existía ninguno. Y esto también proviene de individuos moldeados por la cronología, individuos cuyos ancestros portaron escritura a través de exilio y retorno, a través de aniquilación y reconstrucción, a través de años de conflicto, cuando cada roca de esta metrópoli se experimentó como tanto una promesa como una advertencia. El lenguaje de las escrituras continúa emergiendo en sus bocas. Los individuos no meramente apuntan hacia versículos, entrelazan escritura en sus oraciones de manera que cada reporte se transforma en un hilo, en un tejido sagrado más grande. Estos acontecimientos no han acontecido en un vacío. Arriban contra un contexto contemporáneo que agudiza su significación. Conversación sobre nuevos acuerdos pacíficos. Los tratados frágiles que han sido firmados y susurrados respecto en habitaciones de poder, figuras públicas viajando y planificando travesías bajo amenaza. Un líder gubernamental que recientemente juró mantener su cronograma e incluso desplazarse hacia la metrópoli neoyorquina a pesar de advertencias y golpes políticos. Esta tensión no es nueva. La ciudad santa ha existido bajo equilibrios delicados durante generaciones. Su mapa político reescrito más ocasiones de las que cualquier metrópoli de su tamaño debería soportar. Estos hechos se sientan junto a la inundación como marcas de puntuación, cronología y titular, presionando contra el clima sagrado extraño del instante. Y posteriormente existen las preparaciones que algunos han observado largamente, los movimientos alrededor de la elevación del santuario, los actos rituales ejecutados por grupos pequeños pero vocales, preparando derechos que numerosos observadores encuentran controvertidos e incluso perturbadores. Refleja ritmos ancestrales durante siglos. Estos terrenos han permanecido en el núcleo de anhelo y conflicto por igual, y en temporadas recientes, el bovino bermejo,
Ese símbolo sanguíneo enigmático desde tiempos más antiguos ha reaparecido en derechos públicos y en las noticias, una señal de que para algunos individuos el orden antiguo está siendo alistado para renovación. Para numerosos alrededor de la metrópoli, el bovino y la inundación no están desconectados. Forman una gramática de presagio, una secuencia que los fieles descifran como líneas de profecía. No estoy aquí para instigar pánico. La verdad debe ser relatada claramente. Cuando las narrativas de un pueblo, su política cotidiana, sus anhelos sagrados y ahora este líquido súbito devastador, todos colisionan en un lugar pequeño, algo más grande está siendo expresado hacia nosotros. Algunos lo denominan casualidad, otros lo denominan calamidad. Pero la voz que tiembla en la arteria, la voz de panaderos, maestros religiosos, progenitoras, vástagos, conversa como si la metrópoli misma hubiera recibido una citación. Cuando entrelacé escritura a través de lo que los individuos me relataron, no lo ejecuto para interpretar al visionario donde no soy enviado. Más bien doblo las frases antiguas hacia habla moderna, para que podamos escuchar cómo las expresiones ancestrales todavía respiran. Como las corrientes cubrieron la tierra en jornadas pasadas, un observador murmuró: así ahora las corrientes circulan nuestro umbral. Otra fémina, su chaqueta todavía húmeda, citó suavemente mientras apuntaba hacia las rocas arruinadas. Los fundamentos vibraron y la voz del llanto ascendió como incienso. Estas no son líneas prestadas, sino el lenguaje viviente de un pueblo que descifra su presente a través de la memoria del texto sagrado, un hábito moldeado por siglos de aniquilación, exilio, reconstrucción y esperanza que rehúsa perecer. También deberías comprender esto. Reportes internacionales han ejecutado titulares respecto a tormentas e inundaciones costeras, arrasando otras porciones de la región. Oficiales están advirtiendo respecto a clima más severo, mientras el mismo sistema que nos impactó empuja a través del levante. Autoridades han emitido alertas de inundación y equipos de rescate han sido estirados delgados, respondiendo llamadas desde la Ciudad Santa hasta el Negev. Y nuevamente, la cronología presta su eco, porque esta no es la primera ocasión que la naturaleza ha rozado este territorio con advertencia. Sin embargo, cada ocasión que arriba con una voz suficientemente diferente para provocar que los individuos pregunten qué han omitido. La cadencia de existencia moderna, conversaciones pacíficas, diplomacia de alto riesgo, ritual religioso público, encuentra la fuerza de la tormenta y cada uno moldea como el otro es comprendido. Números, capítulo 19. Una porción de la Torá, redactada hace más de 3.400 años, describe un ritual de purificación tan preciso, tan imposiblemente exigente, que el pueblo durante largo tiempo creyó que únicamente podría ser materializado cuando el Eterno mismo designara la hora. Requería un bovino bermejo impecable, perfecto en coloración, intocado por labor, sin una sola imperfección o hebra de pelo extranjero. Sus cenizas, una vez incineradas y mezcladas con líquido corriente, formaban el agua de purificación utilizada para consagrar el santuario, los sacerdotes y los recipientes sagrados. Sin este ritual, el santuario ancestral no podía operar. Sin estas cenizas, nada sagrado podía iniciar. Y durante casi 2000 años, desde que el segundo santuario de la Ciudad Santa fue aniquilado en 70, después de la Era Común, semejante animal simplemente no existió. Era como si la cronología misma hubiera colocado un bloqueo divino sobre la Ciudad Santa. Maestros religiosos buscaron a través de continentes. Criadores intentaron generación tras generación, sin embargo cada ocasión algo descalificaría al animal. Un único pelo blanco, una imperfección minúscula, una marca de nacimiento tenue.
La ciudad santa permaneció incapaz de limpiar, incapaz de iniciar, incapaz de restaurar lo que había sido perdido. Posteriormente, en 2022, algo asombroso ocurrió, algo que numerosos denominaron milagro, otros un misterio y todavía otros una señal de que páginas ancestrales estaban agitándose nuevamente. Un ganadero en territorio tejano, trabajando en asociación con eruditos desde el Instituto del Santuario en la Ciudad Santa, logró criar 5 bovinos bermejos que cumplieron cada requisito, pulgada por pulgada, hebra por hebra. Fueron examinados por ojos entrenados bajo luminosidad brillante y notablemente aprobaron. Estos bovinos fueron transportados aéreos hacia la nación y colocados bajo vigilancia cuidadosa en Shiloh, el lugar mismo donde el tabernáculo permaneció durante 369 años, custodiados jornada y noche, aguardando el instante cuando tradición, ley y cielo pudieran finalmente alinearse. Según enseñanza rabínica, preservada a través de siglos de exilio, la edad ideal para semejante ofrenda es 3 años. Y en meses recientes alcanzaron esa edad. Cronometraje perfecto. Numerosos expresaron casi excesivamente perfecto. Simultáneamente, durante las últimas 4 décadas, el Instituto del Santuario ha silenciosamente, meticulosamente preparado cada instrumento necesitado para servicio futuro del santuario. La menorá de oro puro. Las vestimentas del sumo sacerdote, manufacturadas con joyas cortadas a la especificación bíblica exacta. Las trompetas plateadas reconstruidas desde registros arqueológicos, la mesa del pan de proposición, el altar del incienso. Cada artículo mencionado en Éxodo, Levítico y Números había sido recreado con detalle meticuloso. Nada faltaba, ni una sola cosa. Incluso la línea sacerdotal, descendientes de Aarón, los Kohanim, habían iniciado entrenamiento nuevamente. Estudios genéticos modernos confirmaron lo que tradición oral había salvaguardado durante 2000 años. Un marcador cromosómico y único compartido a través de comunidades hebreas globalmente, apuntando hacia atrás a un linaje sacerdotal ancestral singular. Por primera ocasión desde la caída de la Ciudad Santa, una generación completa de sacerdotes estaba lista. Todo esto formó el contexto, la atmósfera cargada temblorosa en la cual la Ciudad Santa súbitamente se halló en estas jornadas recientes. Una metrópoli ancestral e inquieta donde la cronología se experimenta próxima a la piel, estaba preparando para posibilidades largamente consideradas imposibles. Eruditos, maestros religiosos y familias ordinarias conversaban en tonos silenciados respecto a lo que podría arribar próximamente. La atmósfera se experimentaba densa con expectativa y posteriormente, previo a cualquier ceremonia, previo a cualquier proclamación, previo a que cualquiera pudiera avanzar y expresar que el momento había arribado, la tragedia impactó. Una calamidad desgarró a través de la Ciudad Santa con tal fuerza y subitez que incluso los residentes más experimentados escasamente podían describirlo. Las corrientes de inundación que se precipitaron a través de la ciudad antigua, el rugido que tragó callejones y mercados, la percepción de que algo sagrado había sido interrumpido. Todo arribó en un instante excesivamente delicado, excesivamente proféticamente cargado para desestimar. Las preparaciones para purificación, los instrumentos del santuario completamente equipados, los sacerdotes entrenados, las vestimentas completadas, todo permaneció en contraste escalofriante a la devastación que arrasó a través de la metrópoli. Los bovinos bermejos permanecieron resguardados en Shiloh, intocados, pero la Ciudad Santa misma se experimentó como si hubiera sido impulsada hacia un tipo de tormenta espiritual.
una rendición de cuentas que ningún ritual, ningún labor humano, ningún recipiente ancestral podría suavizar. Y entonces los individuos susurraron: ¿por qué ahora? ¿Por qué una metrópoli en el umbral de renovación sería impactada de esta manera? ¿Por qué corrientes súbitas e intemporales se precipitarían a través de lugares que habían permanecido intocados durante siglos? ¿Por qué la tragedia descendería en el instante preciso cuando pureza ritual, largamente imposible, había finalmente transformado? Físicamente alcanzable, nadie puede expresar con certidumbre, pero en lo que todos concuerdan, maestros religiosos, comerciantes, eruditos, progenitoras, es que el cronometraje se experimenta excesivamente pesado para descartar. Los instrumentos de restauración permanecen listos, los sacerdotes están entrenados, las cenizas aguardadas. Y sin embargo, la metrópoli gime bajo heridas frescas. Algunos lo denominan una advertencia, otros lo denominan una prueba, otros expresan que es una interrupción divina, un recordatorio de que ningún ritual puede avanzar sin permiso celestial. Cualquier cosa que sea, ha estremecido la ciudad santa hasta su núcleo. Y en las arterias, mientras las corrientes retrocedieron y el polvo se asentó, una percepción de asombro tembloroso permaneció. Porque por primera ocasión en 2 milenios, absolutamente todo necesitado para purificar el santuario permanece preparado. Y sin embargo, la metrópoli misma ha sido traída baja como si algo más profundo, más escrutador, más doloroso estuviera siendo expresado, que un creador justo rendirá a cada individuo según su carácter y acciones, constituye un dictado de la razón. La conciencia también insinúa a cada individuo cuando transgrede que merece ser castigado. Cuando contemplamos o escuchamos respecto a crímenes magnos ejecutados por otros tales como asesinatos, perjurios, robo o traición, experimentamos algo dentro de nosotros demandando que tales deberían recibir castigo merecido. Pero contemplamos que los malvados no siempre son castigados en este universo según sus acciones malignas. Parece razonable, por tanto, anticipar que existirá un juicio posterior a la muerte. No somos dejados, no obstante, a los meros dictados de la razón sobre este asunto. El Creador en su palabra ha revelado de la manera más clara que existirá una jornada de rendición de cuentas al final del universo. Esta jornada está designada y ciertamente arribará. No es tan cierto que contemplaremos el astro solar elevarse nuevamente como lo es que contemplaremos la jornada del juicio. El Maestro también está designado para actuar como juez en esa jornada, porque ha designado una jornada en la cual juzgará el universo en rectitud mediante ese hombre a quien ha ordenado. Hechos 17:31. Porque todos debemos aparecer ante el asiento de juicio del Mesías, para que cada uno reciba las cosas ejecutadas en su cuerpo, según lo que ha ejecutado, ya sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Cuando esta jornada solemne arribará, constituye un secreto profundo no revelado a ninguna criatura en el universo. Pero comprendemos que arribará súbitamente e inesperadamente sobre aquellos que entonces permanecerán sobre la tierra. Como fue en las jornadas de Noé y de Lot, así será en la jornada del juicio. Los individuos estarán persiguiendo su negocio mundano común y diversiones sin aprensión de peligro, cuando el sonido de la trompeta final será escuchado, porque la trompeta sonará, y el Hijo del Hombre será contemplado arribando en las nubes del cielo. La raza humana no cesará de la tierra hasta que esa jornada arribe. Existirá entonces una generación de habitantes vivientes, probablemente muy numerosa en el universo. Estos jamás perecerán como otros individuos, pero experimentarán una transformación equivalente a muerte y resurrección. En un instante, en el pestañeo de un ojo, serán transformados.
Pero absolutamente todos aquellos que permanecen en sus tumbas escucharán la voz del Creador y surgirán magnos y pequeños. No más pronto sonará la trompeta que el polvo disperso de millones innumerables reasumirá su lugar apropiado en cada individuo. No importa dónde yace o cuán ampliamente pueda haber sido esparcido, una expresión del Todopoderoso es suficiente para traerlo a su lugar y animarlo con existencia nueva. La multitud que entonces iniciará hacia existencia no puede ser concebida. Será tan magna. Allí permanecerá el primer hombre y toda su posteridad. Allí permanecerán aquellos que existieron previo a la inundación y aquellos que han existido desde entonces. Allí serán contemplados los patriarcas ancestrales Noé, Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas inspirados y apóstoles. Allí aparecerán monarcas, emperadores, nobles y sus súbditos, el filósofo instruido y la multitud ignorante, guías espirituales y sus congregaciones, progenitores y sus vástagos, autoridades y sus subordinados, absolutamente todos, todos avanzando hacia el tribunal magno. Ni uno de nuestra raza completa estará ausente de esta asamblea magna. Allí, descifrador, permanecerás tú y yo temblando o regocijando. Es inútil inquirir dónde espacio puede ser hallado para que una multitud tan magna permanezca, porque esta será una jornada de milagros. Todas las maravillas exhibidas previamente serán nada comparadas con las maravillas de esa jornada. De hecho, absolutamente todo lo que es natural concluirá en esa jornada y absolutamente todo será milagroso. El astro solar ya no se elevará y pondrá. La luna ya no otorgará su luminosidad y las estrellas ya no aparecerán en los cielos. El cielo aparentará haber descendido a tierra, porque el Rey de Reyes y Señor del cielo será visible para absolutamente todos, con toda su gloria propia y esa de su progenitor. Y absolutamente todos los mensajeros sagrados aparecerán en atención, permaneciendo alrededor de su trono, listos para ejecutar sus órdenes, ya sean de justicia o de misericordia. Cuando absolutamente todas las cosas estén preparadas, cuando el juez haya tomado su asiento en el tribunal y absolutamente todos los individuos sean traídos ante él, el juicio iniciará y los volúmenes serán abiertos. ¿Qué volúmenes son estos? Excepto uno, que es el volumen de existencia. No somos informados, pero podemos estar seguros de que uno es el volumen de la ley divina y otro el registro de acciones humanas que permanece en el volumen de remembranza celestial. No es necesario pensar en más. Estos contienen absolutamente todo lo que es necesario para conducir el juicio de cada individuo. El uno contiene la ley y el otro el testimonio. Pero absolutamente todo será conducido con la justicia y equidad más perfecta. Cada individuo será juzgado por sus acciones propias y según ese conocimiento de la ley que tuvo oportunidad de adquirir. La omnisciencia del juez le permitirá estimar con exactitud perfecta absolutamente todas las circunstancias de cada acción, absolutamente todo lo que agrava culpa y absolutamente todo lo que la alivia tendrá consideración debida. Aquellos que existieron bajo la dispensación patriarcal serán juzgados según la luminosidad y ventajas entonces disfrutadas. Aquellos que existieron bajo la economía mosaica serán juzgados mediante la ley de Moisés. Aquellos que disfrutaron la luminosidad clara del Evangelio serán tratados de una manera acorde. Aquellos que no disfrutaron revelación externa serán juzgados mediante esa ley escrita en los corazones de absolutamente todos los individuos. Las cosas que serán traídas bajo el ojo del juez y exhibidas a la vista del universo son absolutamente todas las acciones ejecutadas en el cuerpo. Cualquier cosa que un individuo haya ejecutado, ya sea buena o mala, cada cosa secreta.
porque el Creador traerá cada obra hacia juicio con cada cosa secreta, ya sea buena o ya sea maligna. Eclesiastés 12:14. Cada expresión ociosa. Os expreso que cada expresión ociosa que los individuos expresen rendirán cuenta de ella en la jornada del juicio. Mateo 12:36. Los pensamientos del corazón también serán manifestados. Cada deseo impío, cada pensamiento orgulloso, envidioso o malicioso, cada propósito secreto de iniquidad, cada temperamento impío, cada sentimiento rebelde y descontento e ingrato hacia el Creador y su gobierno será traído hacia juicio. Y la indagación se extenderá no únicamente a actos positivos de transgresión, sino también a omisiones de deber. Tan magna como es la cantidad de las acciones de maldad, el catálogo de omisiones será mayor y no menos criminal. La primera transgresión de este tipo, que reclamará la atención del juez, será la omisión de entretener y cultivar sentimientos correctos hacia el Creador. Ninguna carga más pesada será traída contra ningún individuo en esa jornada que la de que descuidó amar al Eterno su Creador con absolutamente todo su corazón y alma y mente y fuerza. Esta es la violación total del primer y más magno mandato y la fuente de absolutamente todas las demás iniquidades. El descuido de creer en el Maestro cuando fue ofrecido a nosotros como Salvador completo en el Evangelio será para los escuchadores infructuosos de la palabra una acusación del tipo más elevado, la atrocidad y enormidad de incredulidad que ahora afecta las conciencias de individuos, tan escasamente aparecerá en esa jornada bajo una luminosidad deslumbrante. No será extraño si debería provocar reproches sobre el culpable infeliz, desde entidades oscuras que jamás tuvieron Salvador provisto, y desde paganos que jamás tuvieron Salvador ofrecido hacia ellos. En ese relato que nuestro Maestro ha otorgado del proceso del juicio en el capítulo 25 de Mateo, el descuido de bondad hacia los consagrados mediante visitar, confortar y ayudarlos es la única cosa mencionada. Cualquier cosa adicional que entonces pueda ser notada, estamos seguros de que esto no será olvidado. El pasaje completo es tan solemne e interesante que merece nuestra atención más profunda. Cuando el Hijo del Hombre arribe en su gloria y absolutamente todos los mensajeros con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Absolutamente todas las naciones serán reunidas ante él y él los separará unos de otros, exactamente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey expresará a aquellos a su derecha: vengan, ustedes que son bendecidos por mi progenitor, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del universo. Porque tuve hambre y me otorgaron algo para comer. Tuve sed y me otorgaron algo para beber. Fui extranjero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y cuidaron de mí. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te contemplamos hambriento y te alimentamos, o sediento y te otorgamos algo para beber? ¿Cuándo te contemplamos extranjero y te recibimos, o sin ropas y te vestimos? ¿Cuándo te contemplamos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro, cualquier cosa que ejecutaron por uno de los más pequeños de estos hermanos, míos lo ejecutaron por mí. Entonces también expresará a aquellos a la izquierda: apártense de mí, ustedes que son maldecidos, hacia el fuego eterno preparado para las entidades oscuras y sus mensajeros. Porque tuve hambre y no me otorgaron nada para comer. Tuve sed y no me otorgaron nada para beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en prisión y no cuidaron de mí.
Entonces ellos también responderán: Señor, cuando te contemplamos hambriento o sediento o extranjero, o sin ropas o enfermo o en prisión, y no te ayudamos. Entonces Él les responderá: les aseguro, cualquier cosa que no ejecutaron por uno de los más pequeños de estos, no lo ejecutaron por mí tampoco. E irán hacia castigo eterno, pero los justos hacia existencia eterna. Mateo 25, 31 a 46. Y permítase ser bien considerado que la mayoría de las transgresiones que son mencionadas en los discursos del Mesías como fundamento de condenación son transgresiones de omisión. El subordinado perezoso que no se prepara a sí mismo es el subordinado malvado que será arrojado hacia oscuridad externa. El individuo que envolvió su talento en una servilleta y lo enterró es condenado desde su propia boca, porque para aquel que comprende ejecutar bien de cualquier tipo y no lo ejecuta, para él es transgresión. Santiago 4:17. Numerosos que se enorgullecieron en sus existencias inofensivas y comportamiento inocuo hallarán, cuando los volúmenes sean abiertos, un catálogo de omisiones que los sobresaltará con horror y los abrumará con confusión. El Creador no contempla cosas de la manera que los individuos lo ejecutan. Los individuos observan la apariencia externa, pero el Eterno observa el corazón. 1 Samuel 16:7. Ustedes son aquellos que se hacen aparecer correctos ante la vista de otras personas, pero el Creador conoce sus corazones. Porque las cosas que son consideradas de valor magno por individuos no valen nada ante la vista divina. Lucas 16:15. Él mismo comprendía lo que permanecía en sus corazones. Juan 2:25. Señor, tú conoces los pensamientos de cada uno. Hechos 1:24. Señor Todopoderoso, tú pruebas a los individuos justamente. Conoces lo que permanece en sus corazones y mentes. Jeremías 20:12. Tú solo conoces los pensamientos del corazón humano. Trata con cada individuo como merece. 1 Reyes 8:39. Y como acciones externamente buenas serán entonces examinadas por uno que posee una vista completa de los motivos desde los cuales procedieron y el fin que el individuo tenía en vista. ¿No es cierto que numerosas acciones religiosas entonces aparentarán haber sido mera hipocresía? Que numerosas acciones, aparentemente justas y benevolentes, fueron meros esfuerzos de orgullo y egoísmo, y que una existencia moral e irreprochable ante los ojos de individuos fue un mero manto que cubrió un corazón repleto de lujurias inmundas? Nuestros amigos más íntimos aquí estarán asombrados cuando contemplen nuestras iniquidades secretas y motivos malvados expuestos a vista. Los crímenes más detestables serán desvelados en aquellos que transitaron a través de existencia sin sospecha. Oh, cuántos asesinatos secretos, perjurios, robos, blasfemias y adulterios entonces serán traídos hacia luminosidad. Cuánta injusticia, fraude, crueldad, opresión, orgullo, malicia, venganza entonces será desvelada. Los clamores de los injuriados, la viuda y el huérfano. Perseguidores crueles del pueblo divino, aunque vestidos en púrpura y prácticamente adorados cuando existiendo en el universo, ahora serán traídos a un relato severo. La sangre de los santos martirizados desde bajo el altar ha estado clamando largamente. ¿Cuánto tiempo, oh Señor, sagrado y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que habitan sobre la tierra? Apocalipsis 6:10. Y ahora la jornada de retribución ha arribado. ¿Cuál será la extensión de tiempo ocupado con el juicio? No comprendemos. Es denominada una jornada, pero diferirá excesivamente de absolutamente todas las demás jornadas, y en su duración probablemente tanto como en otros aspectos. Nuestra sabiduría
es atender a lo que es revelado y reprimir una curiosidad vana respecto a otros asuntos. Podemos estar asegurados de que el proceso completo será sabiamente conducido y que justicia completa será ejecutada. El juez de absolutamente toda la tierra ejecutará lo correcto. Él no condenará al inocente ni liberará al culpable, y su juicio será sumamente imparcial. No existirá respeto de individuos. El monarca y el mendigo permanecerán sobre suelo igual y serán juzgados mediante el mismo estándar. Aquellos que en este universo fueron vilipendiados y calumniados y no tuvieron oportunidad de limpiar su carácter, entonces serán vindicados y mentiras y reproches no tendrán efecto más. Pero aquí, una dificultad seria ocurre. Puede ser expresado. Si la ley divina es la regla de juicio, y si absolutamente todas las transgresiones son traídas hacia juicio, entonces ciertamente cada ser humano debe ser condenado, porque absolutamente todos han transgredido y han quedado cortos de la gloria divina. Según esta vista, ninguno puede ser rescatado. Para remover esta dificultad, permítase ser recordado que además del volumen de la ley, existe otro volumen que será producido allí, escrito desde la fundación del universo. Este es denominado el volumen de existencia. Este contiene los nombres, y jamás serán borrados, de absolutamente todos aquellos que han lavado sus vestimentas y las han tornado blancas en la sangre del Cordero. Estos él ha emprendido presentar al Creador sin mancha o arruga o cualquier tal cosa. Aparecerán en esa jornada vestidos con la rectitud del Redentor. El juez sobre el trono es su protector del pacto. Él responde a cada acusación manufacturada contra ellos. Pero no obstante, no existe condenación para aquellos que permanecen en el Mesías. No obstante, ninguno puede colocar cualquier cosa al cargo de los elegidos divinos. Sin embargo, ellos también serán traídos hacia juicio cuando absolutamente todas las cosas estén preparadas y la asamblea completa esté recolectada ante el tribunal solemne. Una separación será manufacturada de la congregación magna hacia dos porciones, los justos y los malvados. Los primeros serán colocados a la extremidad derecha del juez, y con ellos él iniciará. Pero no más pronto serán sus transgresiones numerosas traídas a vista, que será manufacturado a parecer que están perdonadas a través de la sangre del Mesías. Cuando los volúmenes sean abiertos, un relato largo aparentará contra ellos. Pero por otro lado, será contemplado que el completo es libremente perdonado a través de las riquezas de gracia en el Mesías. Pero un relato sumamente exacto será tomado de absolutamente todas sus obras buenas, y serán mencionadas a su honor y recompensadas como si ninguna imperfección hubiera adherido a ellas. El acto más escaso de bondad ejecutado hacia cualquiera de los seguidores del Mesías será magnificado y recompensado como si ejecutado hacia el Mesías mismo. Incluso el otorgar una taza de líquido frío a un discípulo en el nombre de un discípulo no perderá su recompensa. Individuos en el estado más bajo, subordinados que ejecutaron su deber fielmente, no serán olvidados en esa jornada. Recuerden que el Eterno recompensará a cada uno de nosotros, ya sea subordinado o libre, por la obra buena que ejecutamos. Efesios 6:8. Pero aquellos que sufrieron persecución y muerte por causa de rectitud serán sumamente distinguidos y sumamente señaladamente recompensados. Bendecidos son ustedes cuando los individuos los vilipendien y persigan y expresen toda manera de maldad contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y estén excesivamente alegres, porque magna es su recompensa en el cielo. Mateo 5, 11-12. Ellos también, que han laborado mucho en promover el reino del Redentor, recibirán una recompensa proporcionada a sus obras de fe y labores de amor. Pero ninguno que haya ejecutado bien fallará de su recompensa. Cada uno
recibirá según lo que ha ejecutado, y cada uno estará satisfecho, porque el lugar más bajo en gloria es una situación excesivamente deslumbrante para nuestras concepciones presentes, y el completo es un asunto de gracia pura. Estas obras, consideradas en sí mismas, no merecen recompensa. Pero es la voluntad divina que cada deseo sagrado, cada expresión buena y obra en los miembros del cuerpo del Mesías debería recibir una marca de su favor al honor y gloria de aquel quien es su cabeza y quien pereció por su salvación. Cuando la sentencia graciosa, vengan ustedes bendecidos, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del universo, es pronunciada, los justos serán capturados hacia el Señor y serán sentados junto a su lado y serán unidos con Él en las transacciones restantes de esa jornada magna. Porque está escrito, los consagrados juzgarán el universo, ¿y no comprenden que juzgarán mensajeros? El caso de los justos siendo dispuesto, entonces arribará la transacción terrible de pronunciar sentencia sobre los malvados. Ellos ciertamente habrán anticipado la sentencia. Por este tiempo estarán ciertos de su destino, pero la escena misma excederá infinitamente todas las aprensiones previamente entretenidas. Contemplar el rostro de justicia inflexible girado hacia ellos, escuchar la sentencia irreversible de condenación, y eso también desde la boca del Hijo benevolente del Creador, experimentar en el alma más íntima la justicia de la sentencia, estar tan cierto de condenación eterna como lo están de existencia, son cosas respecto a las cuales podemos conversar ahora, pero de las cuales podemos formar únicamente concepciones sumamente débiles comparadas con la realidad espantosa. En absolutamente toda su existencia, probablemente no existirá instante en el cual la angustia del transgresor será tan aguda como en este, cuando el juez expresará: apártense, ustedes maldecidos, hacia fuego eterno preparado para las entidades oscuras y sus mensajeros. Mateo 25:41. Cada expresión en esta denuncia tremenda perforará a través del alma con dolor más insufrible que 10.000 dagas. Es razonable pensar que cada individuo contra quien es pronunciada soportará tanta miseria en ese instante como en la naturaleza de cosas es posible. Y si esto fuera absolutamente todo, la perspectiva sería aterradora. Pero estar condenado a miseria sin fin y fuego con las entidades oscuras y sus mensajeros, ¿quién puede soportar el pensamiento sin horror y desmayo? Sin embargo, tan seguro como el Creador es verdadero, será esta sentencia ejecutada sobre cada transgresor impenitente. Los individuos pueden razonar y cuestionar ahora, pero entonces cada boca será detenida, que el clamor de desesperación y horror será escuchado a través de la multitud magna, es cierto. Un clamor tan magno y amargo como jamás fue escuchado previamente, pero es absolutamente todo en vano. El arrepentimiento arriba excesivamente tarde. La jornada de gracia ha pasado para siempre. La dispensación evangélica ha concluido. Esta es la consumación de absolutamente todas las cosas. Ninguna transformación en condición puede jamás ser anticipada. Aquellos que están rescatados poseen su salvación asegurada mediante el juramento y promesa divinos. Y aquellos que están perdidos poseen su condenación sellada para siempre y eternamente mediante una sentencia judicial que jamás puede ser revocada. Y desde esta sentencia no existe apelación, no existe tribunal más elevado al cual la causa pueda ser transferida. Tampoco puede ninguna resistencia ser manufacturada a la ejecución de la sentencia. Aquellos que ahora son audaces y atrevidos en sus blasfemias y rebelión, entonces hallarán que permanecen en las extremidades de un Creador vengador. Pertenecerá a los mensajeros sagrados quienes son poderosos en poder ejecutar la sentencia del juez. Así será, expresó nuestro Salvador bendecido.
Al final del universo los mensajeros surgirán y separarán a los malvados de entre los justos y los arrojarán hacia el horno de fuego. Existirá lamento y crujir de dientes. Mateo 13:49-50. Y será tan imposible escapar como resistir. Las rocas y montañas no los cubrirán, no pueden cesar de existir. Vayan donde vayan, el Creador permanece allí para ejecutar furia merecida sobre ellos. Por tanto, serán obligados a ir hacia castigo eterno. Mateo 25:46. Las entidades oscuras y sus mensajeros también serán juzgados en esa jornada. Pero de la naturaleza particular del juicio no somos informados. Absolutamente todo lo que comprendemos es que los mensajeros que no mantuvieron su estado inicial, pero abandonaron su habitación propia, Él ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad hacia el juicio de la jornada magna. Judas versículo 6. Ahora son miserables, pero su taza no está repleta. Por tanto, clamaron cuando contemplaron al Maestro: ¿has arribado a atormentarnos previo al momento? Mateo 8:29. En la ruptura de esta asamblea magna, el sistema presente del universo será aniquilado, porque los cielos presentes y tierra están sostenidos en almacenamiento para fuego, siendo mantenidos hasta la jornada de juicio y aniquilación de individuos impíos. Segunda Pedro 3:7. Descifrador, fija profundamente en tu mente la certidumbre e importancia de las transacciones de esta última jornada magna. Medita sobre ella como una realidad en la cual posees un interés momentáneo. Permite que cada otra jornada, mientras transcurre, te recuerde de esta en la cual absolutamente todas las demás concluirán. Considera también que se aproxima. Cada instante nos transporta hacia el tribunal magno. Burladores pueden expresar: ¿dónde permanece la promesa de su arribo? Pero la jornada del Eterno arribará como un ladrón en la noche, en la cual los cielos transitarán con estruendo magno, y los elementos serán disueltos con calor ferviente, y la tierra y las obras que permanecen en ella serán incineradas. Segunda Pedro 3:10. Oh descifrador, quien quiera que seas, permíteme suplicarte e inquirir sin demora si estás preparado para el escrutinio y juicio de esta jornada próxima. ¿Has manufacturado tu paz con el Creador? ¿Te has arrepentido de absolutamente todas tus transgresiones? ¿Permaneces en unión con el Mesías mediante fe? ¿Posees alguna evidencia escritural clara de que tus transgresiones están perdonadas? ¿Qué expresa conciencia a estas indagaciones? Está asegurado, si tu corazón propio te condena, el Creador, quien es mayor que tu corazón y comprende absolutamente todas las cosas, te condenará mucho más. Pero tu situación no es como esa de aquellos cuya jornada de gracia ha concluido. Todavía permaneces en el lugar de reconciliación. Todavía posees un escaso tiempo ante ti. El Creador únicamente comprende cuánto. Ahora entonces, escucha la voz de advertencia, escucha la voz de misericordia. Ahora esfuérzate por penetrar mediante la puerta estrecha. Ahora abandona tus transgresiones y existe. Acepta la gracia ofrecida. Agarra existencia eterna. Permite que ninguna consideración te induzca a demorar tu conversión. La importancia de salvación, la incertidumbre de existencia, el peligro de provocar al Espíritu Sagrado a abandonarte, el ejemplo de millares que han perecido mediante procrastinación, deberían urgirte a no perder tiempo, sino caer con la invitación graciosa del Evangelio. Pero si rehusarás, entonces prepárate para encontrar a un Creador enojado, endurécete contra los terrores del Todopoderoso. Convoca absolutamente toda tu fortaleza para soportar tu destino espantoso desde el juez de vivientes y muertos. Pero me abstengo. No existe fortaleza ni paciencia en condenación. Descifrador, ¿estás avanzado en años? Permite que tus cabellos grises y dolores y arrugas te amonesten que permaneces próximo a juicio.
Porque ¿qué si muerte interviene? Sin embargo, posterior a muerte, absolutamente toda preparación es imposible. Exactamente como muerte nos abandona, así juicio nos hallará y nos mantendrá. En el lugar donde el árbol cae, allí yacerá. Eclesiastés 11:3. Considera también que la cantidad de tus transgresiones permanece en proporción a la cantidad de tus jornadas. Existencia larga probará una maldición espantosa para aquellos que perecen en sus transgresiones. Pero si permaneces en juventud o en el vigor de masculinidad, recuerda que tu existencia es un vapor, que la mayoría de individuos no existen la mitad de sus jornadas, y que de aquellos que aparecerán ante el juicio, comparativamente escasos, habrán finalizado su curso de 3 veintenas de años y 10. Recuerda ahora a tu Creador en las jornadas de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Contempla. El juez permanece ante la puerta. Santiago 5:9. Otros han sido súbitamente tomados desde tu lado. Ellos también pretendían manufacturar preparación posteriormente. Pero mientras se complacían con la perspectiva de numerosos años y estaban expresando, alma, posees numerosas provisiones almacenadas para numerosos años. Toma tu tranquilidad, come, bebe, permanece alegre. El Creador expresó, tú insensato, esta noche tu alma será requerida de ti. Por tanto, permanece preparado también, porque a tal hora como no piensas, el Hijo del Hombre arriba. Contempla. El hacha está colocada en la raíz del árbol y ahora quizás eres preservado a cuenta de la plegaria de algún intercesor bondadoso por un año. Por cualquier cosa que comprendas, puede ser tu año final. Si así, te corresponde manufacturar uso beneficioso de tu tiempo y privilegios. Permite que la idea del juicio permanezca eternamente ante tu mente. Allí debes aparecer. Allí debes permanecer y rendir tu relato. Allí debes ser repleto con vergüenza abrumadora y terror. Allí debes escuchar la sentencia final terrible que fijará tu destino irreversiblemente, a menos que mediante arrepentimiento veloz y mediante fe en el Mesías huyas de la furia próxima. Pueda el Creador de su misericordia infinita provocar que las verdades que has descifrado en este tratado se hundan profundamente hacia tu mente y mediante la luminosidad de su Espíritu Sagrado te conduzca a vistas justas de tu condición propia y a vistas salvadoras del Maestro, el único Redentor de transgresores perdidos. Amén.